Hola, buenas tardes, bienvenidos a un vídeo más del curso de Introducción a la Microeconomía. Eh, Hoy vamos a ver la curva de oferta de la empresa en mercados competitivos. Ahora es cuando procede, una vez que que conocemos la estructura de costes de la empresa tanto a corto como a largo plazo, pues ya tenemos ya por tanto el bagaje suficiente y la base teórica como para generar la curva de oferta de la empresa a corto plazo y a largo plazo en mercados competitivos. Primero vamos a ver la curva de la empresa a corto plazo, pero antes vamos a definir exactamente qué son los mercados competitivos. Los mercados competitivos se definen por se definen por que hay un mercado, hay infinitos compradores. El mercado de un bien. Bueno, infinitos o muchos compradores. Muchos compradores. Mercados competitivos. Mercado competitivo. Normalmente no. El mercado nos referimos al mercado de un bien. Ese será un mercado. Otro mercado será el mercado de otro bien. De acuerdo, entonces, para el mercado de un bien tendremos que hay infinitos compradores o demandantes. Vamos a suponer que hay infinitos vendedores. Vendedores. Se compra y se vende un mismo bien que es homogéneo, que es el mismo bien, vamos, es estrictamente el mismo bien. Y las empresas son libres de entrar y salir del mercado. Una empresa en un momento dado pues puede entrar o puede salir del mercado libremente. Y y las empresas, el objetivo de la empresa, el objetivo es la maximización del beneficio. La maximización del beneficio. Entendido como ingresos menos costes. Ingresos menos costes. Y las empresas o cada empresa o cada consumidor, uno individualmente o dos o tres, en general pocos, muy pocos, no pueden influir en el precio del bien. Del bien o de los factores si estamos hablando de factores productivos, pero vamos, estamos hablando aquí en este caso del bien. O sea que las empresas no pueden influir en el precio del bien, es decir, lo toman como un parámetro, son los agentes son precio aceptantes. El mercado de trigo mundial, el mercado libre del trigo mundial tiene un precio determinado por tonelada o por kilo, por lo que sea, y eso es ninguna empresa lo puede modificar. Claro, movimientos de las empresas por circunstancias varias, sí, pero es un movimiento del mercado global. Entonces ahí sí que los precios se mueven, pero no como consecuencia de una empresa en particular o de un consumidor en particular. Bien, o sea que es un tipo de mercado ideal, es un tipo de mercado ideal. Bien, y estas son las características básicas. Bien, y todas las empresas, más o menos todas las empresas de ese mercado, todas las empresas tienen la misma tecnología, tienen más o menos la misma tecnología, tienen la misma tecnología. Acceden a la misma tecnología. Es decir, tienen la misma, más o menos, en general, vamos a suponer que todas tienen la misma estructura de costes. Todas tienen la misma estructura de costes. Es decir, no hay empresas más tecnificadas que otras. Bien, pues una vez definido esto, una vez definido lo que son los mercados competitivos, vamos a ver lo que hace una empresa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a maximizar el beneficio. Bien, pues
si va a maximizar el beneficio, vamos a ver qué regla utiliza. Entonces, la función de beneficio va a depender de X, que es el bien que produce. Entonces, el beneficio va a ser precio por cantidad menos el coste, estamos en coste a corto plazo, costes totales a corto plazo. Esa es la función de beneficio. Luego, hemos dicho que el precio es un parámetro, está dado, o sea que está fijo. El precio está dado, es decir, el precio será P igual a P barra. Y los costes, todas las empresas tendrán la misma función de costes, una función de costes tal cual la hemos visto. Estamos en el corto plazo. Por eso pongo costes totales a corto plazo. Esto es una empresa. Entonces, una empresa, ¿qué es lo que hace? Va a intentar maximizar el beneficio. Va a hacer que, eligiendo el qué, lo único que puede elegir, el nivel de producción. El nivel de producción. Entonces, va a maximizar. Entonces, las condiciones, matemáticamente, esto lo vamos a ver ahora, no matemáticamente, las condiciones de primer orden es que la derivada del beneficio con respecto al nivel de producción, que es la variable, sea igual a cero. Entonces, este es el ingreso, la derivada de P por X es P, porque P es una constante, y esto es menos derivada del coste total con respecto a X. Con respecto a X. Esto es el coste, la derivada del coste total con respecto a X. Esto veíamos que era igual al coste marginal de la empresa. Y esto tiene que ser igual a cero. Luego el precio tiene que ser igual al coste marginal. Es decir, elegirá un X estrella tal que, un X estrella, cada una de las empresas, tal que el precio sea igual al coste marginal. Y luego, por otro lado, la condición de segundo orden es que la derivada segunda del beneficio con respecto al nivel de producción dos veces, es decir, la derivada de la derivada, para máximo tiene que ser mayor que cero. Si derivamos aquí, P, la derivada de P de una constante es cero, menos la derivada del coste marginal, la derivada, esto es el coste marginal, pues la derivada del coste marginal con respecto a X sea menor que cero. Multiplicando por menos 1 cambia el sentido el signo de la inecuación, entonces tenemos que la derivada del coste marginal con respecto a X tiene que ser mayor que 0. Esto no es más que la pendiente de la curva de costes marginales. Luego lo que nos dicen las condiciones estrictamente matemáticas es que en X estrella se tiene que cumplir que estemos en el tramo creciente de la curva de costes marginales, Bien, entonces la regla va a ser X, cada empresa o una empresa producirá X estrella para maximizar beneficios tal que maximiza beneficios. ¿Cómo lo elige? Pues elige, según la regla, precio igual a coste marginal y 2, que el coste marginal tenga pendiente positiva o sea creciente, en el tramo creciente de los costes marginales. Si vamos a una hoja Excel, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos aquí una estructura de costes, que es la que vimos el último día. Y vamos a suponer que la empresa tiene unos costes marginales, estamos en el corto plazo, unos costes marginales que son estos. Lo tenía por aquí, sí, estaba aquí, ¿no? Sí, bueno. Sí.
A ver, coste marginal son estos. Entonces, suponemos que el precio de mercado del bien X es 150. Entonces, aquí pongo la columna de ingresos. Entonces, para un nivel de producción de X, bueno, aquí siempre pongo Y, pero bueno, aquí, X, el ingreso para cada nivel de X, esta es la función de ingresos, es 150 por 1, 150, 150 por 2, 300, 150 por 3, 450, etc. Para cada nivel de X tenemos el ingreso. Entonces, esta columna la vamos a dejar en principio. El coste marginal, el coste de producir una más, siempre es, cuando produce 2 unidades, el coste de producir una más es 30. Cuando produce 3 unidades, el coste de producir una más es 50. Cuando produce 4, el coste de producir una más es 70, y así sucesivamente. Entonces, el ingreso marginal sería el incremento de ingreso que obtiene por una unidad más vendida. Pues entonces sería la diferencia entre el ingreso de 2 menos el ingreso de 1, o el ingreso de 3 menos el ingreso de 2, o el ingreso de 4 menos el ingreso de 3. Siempre es 150, es decir, es el precio. El ingreso marginal de vender una más, de producir una más, le produce 150 unidades. Es decir, si está aquí produciendo 8, pues el producir una más consigue 150 euros o dólares o pesos o lo que sea, o soles o lo que sea. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es el ingreso marginal, de producir una más para cada nivel de producción de la empresa. ¿Vale? El coste marginal de producir una más es, pues eso, el coste marginal. Entonces, el beneficio marginal, que lo tengo aquí, el beneficio marginal de producir una más, cuando digo marginal es de una más. De una más es el ingreso, que es decir, el ingreso marginal, que es el precio, menos el coste marginal. Esto es lo que le cuesta a la empresa producir una más, y esto lo que ingresa la empresa por producir una más, y esto es el coste por producir una más, cuando el nivel de producción es 2. Aquí en 18 el ingreso marginal es 150 de producir una más, y el coste marginal de producir una más es 350. Es 350. ¿Vale? Bueno, pues la diferencia entre el ingreso marginal y el coste marginal es el beneficio marginal. Es decir, 150 menos 30. 150 menos 30 es 120. Es la diferencia entre la columna V8 menos N8. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el beneficio marginal de producir una más. Pues mientras que el beneficio marginal de producir una más, el beneficio marginal sea positivo, a la empresa le conviene producir una unidad más porque va a tener un beneficio de 120 para un nivel de producción de 2. ¿Se quedará en 2? No, porque si produce una más va a tener un beneficio marginal de 100. ¿Se quedará en 3? No, porque si produce una más, el precio sobrepasa el coste marginal y producirá 80. ¿Qué hace entonces? ¿Producirá una más? Sí. Si partimos de una situación en donde, por ejemplo, por el contrario, está produciendo 18 unidades, ¿va a producir una más? No, porque una más le produce un beneficio marginal de menos 200 unidades, es decir, 150 de ingreso por una unidad más menos 350 que le cuesta una unidad más. La diferencia son 200 unidades. Luego aquí, cuando el ingreso marginal es menor que el coste marginal, no maximiza beneficio. ¿Por qué? Porque disminuyendo una unidad el nivel de producción, tendría un ingreso marginal menor, luego unos beneficios mayores o unas pérdidas menores. Si está aquí en 160, pues tendrá que producir una menos si quiere maximizar beneficio, porque la pérdida va a ser menor, y así sucesivamente.
¿Hasta dónde? Hasta que llegue a cero. Cuando llega a cero no se mueve. No se mueve. Es decir, si estamos por debajo, si tenemos un beneficio marginal positivo o un beneficio marginal negativo, la empresa no está maximizando beneficio. ¿Y qué es el beneficio marginal? Es el precio menos el coste marginal. Y hemos dicho que la regla de maximización del beneficio es que el precio sea igual al coste marginal, es decir, que el precio menos el coste marginal sea nulo, es decir, que el beneficio marginal sea cero. Luego aquí en este caso, con esta estructura de costes y este precio, nosotros tenemos que la empresa elige un nivel de producción de ¿cuánto? Pues de 8 unidades. De 8 unidades. Aquí, como está en términos discretos, sería en torno, sería 7,5. Pero bueno, no nos liemos con eso, para nosotros como si fuera 8 unidades. La empresa produce 8, estaría entre 7 y 8. ¿De acuerdo? Una más no va a producir, eso está claro. Estaría entre 7 y 8 unidades. Entre 7 y 8 unidades. Pero vamos, en términos generales, decimos ingreso marginal igual a coste marginal, o que el beneficio marginal, que es lo mismo, que sea cero. ¿De acuerdo? Luego, la empresa iguala el precio al coste marginal. Al precio al coste marginal y donde el tramo sea creciente. En este ejemplo, el beneficio, fijaos, el beneficio para una unidad es 50. El beneficio no marginal, el beneficio global, ingreso menos costes. Para producir 2, 70. Claro, el beneficio marginal es positivo, luego conviene producir uno más y aumentaríamos beneficios, efectivamente, 170. Aquí producimos 4, 80, luego el beneficio es 250. Tenemos que producir una más porque es positivo y así sucesivamente hasta que llegamos a 8 unidades, que son 370 unidades. Tenemos aquí para 7 y 8 tenemos que el beneficio es el mismo, porque está discretizado de alguna forma. Entonces, para 7,5 o para 8 si queréis, el beneficio máximo es de 370 unidades. Bien, si vamos a la pizarra, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Si lo dibujamos gráficamente, a ver, que se me ha ido esto. Si dibujamos gráficamente el asunto, lo que tenemos es la curva. En principio, con lo que hemos visto, la curva es precio. Si ponemos aquí coste marginal de X a corto plazo, estamos en el corto plazo de momento, y aquí el nivel de producción, vamos a tener que la curva de costes marginales, veíamos que hacía algo así. En general, si había una ley de rendimientos decrecientes del factor variable en el corto plazo, entonces hacía así, eso es. Entonces, para un precio, según la regla correspondiente, para un precio P sub 0, que es fijo, que la empresa no puede tocar, sino que es precio aceptante, ¿qué nivel de producción va a elegir la empresa? Pues un X, esta es la curva de costes marginales, en corto plazo. Un X tal que el coste marginal sea igual a 0. ¿Y cuál es ese X que el coste marginal que es igual a 0? Pues este X, X0. Este es el X0 que maximizaría beneficios. Está en el tramo creciente de la curva de costes marginales y el precio es igual al coste marginal. Aquí esto es coste marginal de X0. Claro, si el precio es P sub 1, el precio de mercado fuera P sub 1, ¿qué elige la empresa? Pues la empresa elige la cantidad precio igual a coste marginal. Esto es el coste marginal de X1 y así sucesivamente.
y en el tramo creciente. Si el precio fuera P sub 2, evidentemente aquí hay dos puntos, dos niveles de producción, X2' y X2. Aquí no va a elegir este tramo, porque este es el tramo decreciente. La condición de segundo orden, este es el tramo decreciente. Aquí no estaría maximizando beneficios. ¿De acuerdo? Entonces tiene que elegir el punto tal que el precio es igual al coste marginal, pero en su tramo creciente. Esto es aquí coste marginal de X2. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Según estas dos reglas básicas en el corto plazo, tenemos que para cada precio la empresa ofrece X0. Para P1 la empresa ofrece X1. Luego, ¿qué tenemos? Que la curva de costes marginales, en principio, en su tramo creciente, es la oferta, la curva de oferta de la empresa a corto plazo. La curva de costes marginales a corto, por supuesto. Luego es la curva de oferta de la empresa a corto plazo. ¿De acuerdo? En principio, todavía hay más condiciones que vamos a ver dentro de un momento. Bien, pues para el ejemplo que vimos el otro día, vamos a borrar aquí. Para el ejemplo que vimos el otro día, vamos a dejar esto rosa. El ejemplo que vimos el otro día era: teníamos una empresa en un mercado competitivo que tenía una función de producción X, vamos a ponerlo en blanco, X igual a raíz de 5 por K por L, ¿vale? Estaba sometido a un mercado de factores donde el precio era 50 del factor trabajo, estaba sometido a un corto plazo que tenía una unidad de capital y el precio del capital era 190. ¿Vale? Bien, pues habíamos obtenido de aquí que la curva de costes totales a corto plazo, lo vimos el otro día, la curva de costes totales a corto plazo, si no tenemos error, yo creo que no cambia los datos, pero bueno, lo podéis comprobar. No cambia los datos, es correcto. La curva de costes totales es 190 más 10x al cuadrado. Esta es la curva de costes totales, que es 190 más 10x al cuadrado. Bien, pues vamos a ver que es esto de aquí, que la curva de costes marginales a corto plazo es la oferta en su tramo creciente. Vamos a deducir la oferta. Bien, la maximización del beneficio. La maximización del beneficio. El beneficio es ingresos, como hemos dicho, menos los costes totales. Bien, en nuestro caso, para este problema el beneficio es P por X menos los costes totales, que son 190 más 10x cuadrado. Entonces, la condición de primer orden es que el beneficio sea igual a 0, es decir, que el precio sea igual al coste marginal a corto plazo. Bien, precio igual a coste marginal. ¿Y cuál es el coste marginal? Este es el coste fijo, 0 más, sería 20x, sería menos 20x, pero pasado el segundo miembro es 20x. ¿De acuerdo? Aquí lo que hemos hecho es P menos 20x igual a 0. P igual a 20x, para que no nos perdamos. Esto es el precio y este es el coste marginal de X a corto plazo. Bien, pues ya lo tenemos.
ya lo tenemos. ¿Cuál va a ser la curva de oferta de la empresa? Si el precio es igual a 20, si el precio P sub 0, el precio de mercado fuera igual a 20, el que determina el mercado, entonces si sustituimos aquí 20, 20 es igual a 20 por X. Luego la empresa ofrecería X0 una unidad para maximizar beneficios. Si el precio fuera 40, la empresa ofrecería 40 es igual a 20 por X, X1 es igual a 2. Si el precio fuera 80, la empresa 80 igual a 20X, X es igual a 4, ofrecería 4. O sea que estamos viendo, por tanto, una relación, si tenemos aquí una tabla de precios y cantidades que ofrece la empresa, que es lo que veíamos en los primeros vídeos, pero sin saber de dónde obteníamos esta información. Entonces teníamos para P20 la empresa ofrece 1, para P40 la empresa ofrece 2, para P80 la empresa ofrece 4 y así sucesivamente. ¿Y cuál es esta curva? Bueno, pues esta curva es muy fácil. La regla es precio igual a coste marginal, luego X, podemos despejar X ya como X de oferta, que depende del precio, sería P entre 20 en este caso, que sería una recta con pendiente 1, una recta con pendiente 20. Esta sería la curva de oferta de la empresa a corto plazo, simplemente igualando el precio igual a coste marginal. ¿Y de dónde proviene eso? De que la empresa no puede modificar precios y la empresa maximiza beneficios. Bien, pues esa empresa ofrecería esas cantidades para cada uno de esos precios. Hay que hablar de otra cosa, que hasta ahora hemos dicho que la curva de la empresa, de oferta de la empresa, es la curva de costes marginales en su tramo creciente. Bien, hay otro condicionante más. El otro condicionante es el siguiente. Vamos a dibujar la estructura de costes de la empresa típica, en donde se produce la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable. En la curva teníamos lo siguiente. Entonces teníamos vamos a dibujar aquí en azul o en blanco. Teníamos el coste total medio, todo esto en el corto plazo. Esto es X y esto es costes en general. Coste total medio, teníamos el coste marginal, tiene que pasar por aquí. Teníamos el coste variable medio, que es asintótico, vamos a dibujarlo bien, que es asintótico al coste total medio. Este es el coste total medio, este es el coste variable medio, y el mínimo sabemos que se encuentra a la izquierda del mínimo del coste total medio. Y tenemos el coste marginal, que pasa por el mínimo tanto del coste variable medio como del mínimo del coste total medio. Esa es la estructura de costes. Esto es coste medios y coste marginal. Bien, pues, ¿qué hemos dicho? Que está en el tramo creciente, que la curva de oferta sería la que está en el tramo creciente. Esta sería la curva de oferta. Aquí tendría un mínimo el coste marginal, por ejemplo. En el tramo creciente de los costes marginales. Bien, todo eso es correcto, pero la empresa, si el precio estuviera por debajo del precio de mercado en un momento dado,
estuviera por debajo del mínimo del coste variable medio a corto plazo, del coste variable medio a corto plazo, del mínimo, es decir, si este es el mínimo del coste variable medio, que fuera P asterisco, si este fuera el mínimo, o P min, vamos a poner, si el precio está por debajo del precio mínimo, lo que tendríamos es que la empresa no cubriría costes variables medios. Con el precio, si el precio de mercado fuera P sub 0, la empresa teóricamente ofrecería X0, maximizadora de beneficios, pero claro, no cubre ni siquiera costes variables medios. Luego, si no cubre costes variables medios, lo mejor que podría hacer la empresa a corto plazo sería cerrar, porque cerrando solamente tendría los costes fijos. Aquí tendría los costes fijos más el coste variable medio. Si el precio está por encima del coste variable medio, vamos a ponerlo aquí en azul, si está por encima, la empresa ofrecería esta cantidad, X1, P sub 1, ofrecería esta cantidad y tendría pérdidas. Aquí tendría pérdidas, pero cubriría parte de los costes variables medios. Luego la empresa operaría en el mercado. Y esta parte, este tramo de la curva, sería de la curva de costes marginales, sería curva de oferta a corto plazo. ¿De acuerdo? Aquí tendría pérdidas. ¿Por qué valor? Pues el ingreso es este rectángulo azul. Vamos a ponerlo más clarito todavía. Es este rectángulo azul. Y el coste variable, el coste total medio sería para X1, que es lo que ofrece en el mercado, el coste total medio por cada unidad de producción, por cada una de estas unidades de producción le cuesta cada una este coste total. Por cada unidad este coste total multiplicado por el número de unidades que produce, este sería el coste, este rectángulo, el coste total. El ingreso total menos el coste total, aquí tenemos que esto sería un beneficio negativo o pérdidas. Pero estaría cubriendo los costes, parte de los costes variables. Estaría cubriendo parte de los costes variables. Luego la curva de la empresa, la curva de la empresa será la curva de costes marginales en su tramo creciente. Claro, siempre va a ser creciente por encima del coste variable medio. Sería esta curva que estoy pintando en verde. Claro, la empresa tendría, si el precio fuera el mínimo del coste total medio, los beneficios serían nulos. Y si la empresa se somete a unos precios, si los precios fueran P sub 2, entonces la empresa ofrecería X sub 2, y entonces tendría ingreso, sería este rectángulo blanco, y coste. ¿Cuál sería el coste? Pues aquí el coste sería total medio por cada unidad. Este sería el coste total medio. Luego sería este rectángulo, luego tendría estos beneficios positivos. Bien. Luego la curva de oferta es la curva de costes marginales por encima del coste variable medio. En el ejemplo que hemos visto antes, el coste marginal siempre es creciente y siempre está por encima del coste variable medio, porque hemos utilizado una función de producción en la que desde el primer momento se produce la ley de rendimientos del factor variable, es decir, la productividad marginal y la productividad media son decrecientes desde el primer momento. Luego, en lo que hemos dibujado en este caso, en lo que hemos hecho en el otro caso es, vamos al Excel, y lo que hemos hecho en el otro caso es esta curva. Como veis, esto sería el coste marginal, el coste total medio, y el coste variable medio siempre es decreciente.
siempre es decreciente. Luego, lo que tenemos es que el coste marginal siempre está por encima, no, perdón, este es el coste fijo medio. El coste variable medio es creciente siempre, pero por debajo del coste marginal, necesariamente, como hemos visto en la curva de costes. ¿Por qué? Porque la productividad marginal y media son decrecientes desde el primer momento. ¿Vale? Entonces, el coste marginal siempre está por encima. Luego, en este caso, la curva de costes marginales, en toda su extensión, es la curva de oferta de la empresa. Porque siempre, para cada precio, siempre va a cubrir costes variables medios. Bien. Luego, en este caso, por tanto, si lo dibujamos, vamos a borrar esto. En este caso, tenemos lo siguiente. Si dibujamos los ejes, estas son las curvas de costes, en donde el coste total medio efectivamente haría esto. Coste total, vamos a poner esto más. El coste total medio haría esto. El coste variable medio haría esto. Estos son asintóticos. El coste variable medio es asintótico. Son asintóticos. ¿Vale? Este es el mínimo del coste total medio. Este es el coste total medio. Este es el coste variable medio. Y el coste marginal siempre está por encima y pasa por el mínimo del coste total medio. Luego, aquí vemos que la curva siempre, este es el coste variable medio, la curva de costes marginales siempre está por encima. Luego, esta curva sería completamente la curva de oferta, porque para cada precio la empresa siempre cubre los costes variables medios, porque siempre por definición está por encima del coste variable medio. Luego esta sería la curva de oferta, que es la que hemos deducido en el otro ejemplo, en el ejemplo que acabamos de hacer. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar sobre este vídeo. Si tenéis alguna pega, me la podéis hacer llegar a través del canal. Agradecería que me dierais un like y como siempre os digo, podéis suscribiros a este canal, que es el vuestro. Muchas gracias.